Un incubo es un demonio en la creencia popular europea de la Edad Media, el cual se supone que se posa encima de la víctima durmiente para tener relaciones con quien duerme. De acuerdo con una amplia cantidad de tradiciones, su contraparte femenina se llama súcubo. Un incubo puede buscar tener relaciones sexuales con una mujer para convertirse en el padre de un niño, como en la leyenda de Merlín. Algunas fuentes indican que puede ser identificado por su antinatural frío miembro. La tradición religiosa sostiene que tener relaciones sexuales con un incubo o súcubo puede provocar un deterioro de salud o inclusive la muerte, aunque las víctimas viven la experiencia como un sueño sin poder despertar de este, muy, muy placentero. Si la mujer queda embarazada, dará a luz a una persona de fácil control por parte del mar o con habilidades especiales. Es el caso de el mago Merlín, hijo de un incubo y de una prostituta, según una de las tantas versiones de su nacimiento. El incubo succiona la energía corporal de la persona en el momento de la copulación. De esta manera, vive y se hace más fuerte. El único caso catalogado de incubo fue en 1902, considerado tal por su apariencia y el número de asesinatos cometidos contra mujeres de su región. Esta es la historia de Jacqueline, una mujer la cual sostuvo este tipo de relaciones con un incubo. Comenzamos. La historia empieza con Jacqueline, una muchacha de Veracruz, de Córdoba, que se fue a vivir a la Ciudad de México por trabajo, por querer superarse, porque le ofrecían un mejor pago. Y esta historia comienza así. Hace un año, Jacqueline empezó a sentirse cansada, extraña y a veces hasta mareada, pues cada vez que se levantaba de dormir, se sentía sin fuerza, a pesar de haber dormido muchas horas. Así, continuó hasta que fue al médico, el cual le dijo que estaba a falta de vitaminas, lo cual se le hizo muy raro, porque ella comía muy bien, hacía ejercicio y dormía sus 8 horas completas. Pero empezó a tomar unas vitaminas que le había dado el doctor. Jacqueline vivía sola, pues, como ya les había dicho, estaba en la ciudad por cuestiones de trabajo y decidió vivir sola que mal acompañada. Aparte, pasaba por un duelo, ¿no? No un duelo familiar, sino uno de esos duelos que duelen en el corazón. Acababa de terminar con su novio de más de 5 años. Así que prefería vivir sola que mal acompañada. Al menos eso creía. Al cabo de un tiempo, empezó a notar moretones en su piel, lo cual la asustó mucho, pero tampoco le dio gran importancia. Continuó con su vida y al llegar a su casa llegaba muy cansada. Solo quería comer algo y retirarse a dormir. Una descripción de Jacqueline caería en una chica de piel color clara, de ojos verdes, pues, para ser sinceros, era bastante simpática. Tenía un busto muy prominente. Un día muy lluvioso, llegó a su casa y para aprovechar la noche, se recostó en su cama, prendió la televisión y se fue quedando poco a poco dormida, quedándose arrullada con el simple sonido de la televisión.
De repente, vio algo que se paró enfrente de ella. Era como un hombre. No era muy agraciado, mucho menos de un buen cuerpo. Más bien, era algo horrible. Ella quiso gritar o por lo menos levantarse, huir, pero no podía. Algo se lo estaba impidiendo. Cuando de repente sintió que eso iba subiendo por encima de ella, empezó a tocarla y acariciarla. Le tocaba de una forma que el miedo que sentía se fue convirtiendo en placer. Todo lo que ese ser horrible le hacía, de alguna manera le fue gustando. Tanto que llegó a tener, ya lo saben, pues nunca nadie la había tocado de esa manera, mucho menos el novio de 5 años. Cuando este ser terminó su fechoría y desapareció, pudo despertarse, pero no se podía levantar de la cama. Se sentía muy cansada y sin energía. Así se había sentido días anteriores. Por fin esa noche pasó y siguió con su rutina normal, pero no dejaba de pensar en ese momento, lo cual no sabía si había sido un sueño o en realidad pasó. En ese momento solo quería llegar a su casa y que lo que había pasado volviera a suceder sin pensar en las consecuencias. Esa misma noche llegó a su casa, se bañó, comió y de nueva cuenta se acostó con la televisión prendida. Eso sí, no quería dormirse del todo para comprobar si aquello que había pasado la noche anterior era real o no. Lo había soñado. Ya casi cuando el reloj estaba a punto de marcar las 12, de nueva cuenta, Jacqueline se estaba quedando dormida, cuando de pronto un olor algo nauseabundo invadió aquella habitación. De pronto volvió ese ser y de nuevo no podía moverse, no podía hablar, pues era como si quedara hipnotizada, y volvió a hacer lo mismo y se marchó. Y aunque ella volvió a quedar débil, pues eso no le preocupaba, ya que solamente quería que volviese a pasar. Sentía más placer que terror. Pasaron un par de meses. Esa misma situación continuaba. Ella, de ser una mujer de buenas caderas, fue enflaqueciendo, enfermando. Cada vez se sentía más cansada y débil. No quiso decirle nada a nadie para evitar que aquello dejara de frecuentarla. Así que se puso a investigar un poco, hasta que lo que leyó era que ese ser era un incubo, un demonio, el cual se acostaba con mujeres mientras ellas dormían solo para extraerles toda su energía. Y claro, por eso es que ella se sentía tan cansada, tan débil, pues ella estaba siendo absorbida por un demonio. Pero, ¿cómo iba a parar eso? Si era algo que a ella le gustaba. Sentía algo que jamás ningún hombre lo había hecho sentir. Así que decidió hacer oídos sordos a lo que leyó y continuó noche a noche con ese placer, con ese ser malévolo. Hasta que un día pasó algo muy inusual. Todos en el trabajo parecía que le ignoraban, como si ella no existiera. Jacqueline no recordaba algo que haya hecho para que se molestaran con ella, pero no le dio importancia. Regresó a su casa
y se acostó a esperar a aquel demonio. Pero este ya no aparecía. Iban 3 días que nadie le hablaba y que el demonio no regresaba. Jacqueline se sintió un poco molesta, puesto que no sabía qué había hecho mal. De pronto, escuchó que estaban forcejeando en su puerta. Y claro, ella pensó que eran sus vecinos, que al parecer estaban buscando algo. De pronto, uno de ellos gritó: «Es aquí, es aquí, ese olor proviene de aquí». Noté de inmediato que un olor provenía de su habitación. Cuando vio a los vecinos, ella intentó pararlos y decirles que no podían ingresar a su casa de esa manera, pero al parecer no le escucharon. Cuando de repente los siguió a su habitación y vio con tristeza su cuerpo desnudo y sin vida. Se empezó a asustar hasta que recordó lo que había leído sobre aquel demonio. Y claro, él absorbió todo su ser, toda su energía, y por eso no volvió, porque ya había acabado con su vida. Ahora no sabía qué hacer. Ahora Jacqueline solo era un espectro en su casa. Tristemente vio cómo se llevaba en su cuerpo. Hay otras personas ya viviendo en la casa de Jacqueline. Jacqueline no entendía por qué no se podía ir. ¿Por qué no veía esa dichosa luz de la que todo el mundo hablaba? Ese túnel que debe verse cuando una persona fallece. Mientras Jacqueline pensaba esto, de repente llegó un ser luminoso. Se sintió aliviada, pues pensó que venía por ella. Pero no fue así. Era un ángel. Y este solo vino a decirle que estaba condenada a estar en ese mundo, como un espectro, como un fantasma, que ese será su castigo por haberse dejado llevar por los deseos de su cuerpo y dejarse consumir por el incubo, por el demonio. Ahora deambula por las calles sin que nadie se percate de su presencia y sin saber cuándo dejará de ser un simple espectro. Igual que lo que acabas de escuchar, este tipo de relatos pretendían persuadir tanto a mujeres y hombres en la búsqueda del placer. Creo que no lo lograron. Si el video te gustó, por favor apóyame con un like. Subo un video cada semana. Compártelo. Suscríbete y por favor, toca la campanilla para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda cuidarte. Estamos viviendo en una época de pandemia muy, muy peligrosa. Te ha hablado el mago y te deseo una muy interesante semana. Buenas noches.